Bien, ahí estamos iniciando la grabación. Vamos a esperar a ver un momentito que se asomen nuestros compañeros unos minutitos más. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. El cuadrito que dice Alpla, ¿quién está conectado? Hola, soy yo, Misayo. Perdón, me Misayo, tuve que conectar de mi celular. No, está bien, está bien. Nada más para ubicar quiénes estamos presentes. Gracias, Misayo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Bueno, ya la comenzó, digo, la grabación ya comenzó. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ahí está Alberto también. Buenas noches, Alberto, bienvenido. Gracias. Bueno, mientras los demás estudiantes pues se van a ir uniendo, me gustaría que me platicaran si pudieron ver las diapositivas o los videos que están ahí de apoyo. Francisco, ¿pudo ver las diapositivas o alguna información, los PDFs, el video? Sí, buenas noches. Sí, pude ver las presentaciones, ya los videos ¿Sí? no me dio tiempo, pero sí pude verlas más que nada para entender lo de la tarea, ¿no? Las herramientas que utilizan, el control de medición y todo. Ok, muy bien. Saúl, ¿pudo ver las grabaciones, las diapositivas? Sí, maestra, sí. Las diapositivas las descargué y los videos también pude verlos. Ok. Sin problema. Misayo. Gracias, Saúl. Misayo. Andrea. Las diapositivas, sí. Las diapositivas. Ok, muy bien. ¿Los PDFs los pudo descargar? Sí, a eso me refería, a los PDFs. Ok. Sí, te envío los PDFs de información que uno construye en resumen y aparte información de PDF de otros de autores. Okay. Alberto. Sí, pude ver los videos y los PDFs. De hecho, era donde me basé para la tarea, obviamente. Ajá, sí, Pues claro. mucha información, la verdad. El que me impresionó mucho fue uno de un documento que decía de la Universidad de
de distancia, no sé qué onda era, que es de una universidad, y ahí venía la mayoría Así de, es. parte de información, de hecho. Entonces sí tuve la oportunidad. Ah, muy bien. Es la Universidad Abierta y a Distancia de México. En del mérito. Sí. Sí, es la gestión ambiental aplicada. Me imagino que Ujú. hacer una materia a esa universidad o algo así. Así es, sí. Ok. Y mande, ¿De qué carrera sería esa? esa carrera es de ingeniería y ellos tienen sus diferentes artículos que llevan, luego las ocupan para diferentes tipos de carreras también e implementadas a otras, cuando llevan otros tipos de materia. Pero sí es muy interesante porque ya va sobre las partes aplicadas y pudiste ver, casi es como un manual, ¿no? De toda Sí, una de hecho, recopilación. o sea, trae buena bibliografía porque también la estuve viendo ahí, y entonces, pues, es muy bueno esa información que dan. Uh-huh. Entonces, Sí, la verdad es que estuvo muy bien, la verdad, y sí me sirvió está mucho bonito. para ese semestre. Pues listos, pequeños compendios. Uh-huh. Sí, entonces esta bibliografía que vamos a estar compartiendo, como bien dice Alberto, pues precisamente es para que ustedes recopilen su bibliografía de esta materia y bueno, y en otras materias, por ejemplo, esta UDM, esta Universidad a Distancia en México, libera esta parte de información y ustedes pueden ir a buscar también de otras materias. Entonces, están compartiendo de otras universidades para que ustedes también tengan una referencia, bueno, en dónde más buscar. Y por eso en esta primera parte, bueno, he jalado estos tres principales que se abogan mucho a la primera fundamentación de esta unidad. Entonces, también se vuelve crucial esta función. Entonces, son algunos autores de los que he rescatado y claramente de la parte, pues, de ACV. Recordemos que esta materia, su palabra clave es habilitar. Que el estudiante se habilite en esta instancia de la 14.040 que dicta los objetivos y las directrices, nos da los enunciados, nos da cabida a las primeras bases del análisis de ciclo de vida, pero en la 14.044, bueno, sí que ya nos está dando de cuáles son los pasos y consecuencias dentro de la norma para llevar a cabo ese análisis de ciclo de vida ambiental y con base precisamente a la norma de la gama de productos, procesos y servicios que implica. Bueno, habíamos comentado que esta semana, que ya pues está a la vuelta de la esquina, pues pueden ir buscando y refrescándose sobre qué se va a que ustedes van a complementar. Entonces, no haremos toda la parte normativa como tal, me refiero a la parte específica, pero sí que haremos las partes principales de la CV. Entonces, es indispensable, los que vamos a hacer primera vez a CV, de todas maneras, va a haber sesgo o minimizaremos esos sesgos, pero de todas maneras en los análisis de ACV, porque posteriormente lo que se hace es afinarlo. Cuando se termina un ACV, lo que se hace es implementar algún tipo de modelo matemático para afinar precisamente ese resultado. Hacer ACV no es como tal complicado, pero sí es muy fino y muy tedioso en la parte de ir a buscar todo el complemento de esos datos. Y fíjense cómo ocurre esto. Los datos tienen una línea de correlación directa en sus resultados si están afectando al suelo, al aire o al agua. Y por eso decimos siempre en la parte de conteo, bueno, tanto CO2 equivalente. Esa palabrita de equivalente quiere decir que no es un dato exacto.
desde ahí, desde esa palabra. Quiere decir que es lo que se está estimando a una conversión de un posible daño. Habría que comprobar el daño también, porque es un modelo matemático de correlación que debe de tener algún tipo de consecuencia. Y bueno, en toda, por ejemplo, para la bolsa, hay muchos estudios de bolsa, ustedes pueden buscarla, ¿no? En su primera generación, porque también vamos a estar hablando de la parte generacional de los productos. Recordemos que este concepto que decimos filosofía de análisis de ciclo de vida, precisamente a eso va, evoca un pensamiento. Y para nosotros ese pensamiento va a ser una evaluación de conjuntar datos para verificar cómo se están convirtiendo, teniendo una afectación, es decir, vamos a evaluar ese producto, proceso, servicio, para ver el grado de impacto, pero relacionar cuál es la línea y en qué momento a lo mejor me está afectando. Eso lo vamos a deliberar nosotros o el que conozca precisamente el proceso. Ayer comentábamos que no con decir que el producto es natural o es orgánico, eso no quiere decir que no tenga una afectación o un movimiento a la parte del cambio termoeconómico dentro de toda la función del producto o servicio, desde que se extrae la materia prima, y la materia prima no va directamente al proceso, sino que transcurre un tiempo, una forma, y en qué se va a llevar a la primera puerta de la parte del proceso. Y todo ocurre a manera de un transporte. Puede ser por tierra, puede ser por barco, puede ser por aire. Fíjense ya cómo estamos, a lo mejor nos interesa solo la parte de la materia prima. A su servicio, ¿cómo llega? Ese es otro escalafón, ¿no? A lo mejor me interesa también, bueno, en la primera entrada del almacén, ¿cuánto tiempo se va a conservar ahí? Posteriormente, a lo mejor me interesa cómo entra directamente a la parte del proceso. Ese proceso a donde entra nuestra materia prima pudiera tener 2 etapas, 3 etapas o multietapas, por ejemplo, como es el café. De multietapas, desde sus granos hasta obtener a lo mejor del grano del café con un tratamiento específico de humedad, de secado, todo lo que lleva la extracción del café, hasta que llegue a una bolsa o hasta que llegue al último producto, pero va a pasar por muchas fases hasta obtener eso. Y a lo mejor si ponemos otro tipo de corriente, tipo de molienda, y a lo mejor con otros ingredientes, pues estamos obteniendo la parte soluble. Por lo tanto, decir que vamos a analizar un producto en toda su extensión, tal cual nosotros lo escuchamos, de la cuna a la tumba, se vuelve sumamente complicado. Porque la parte pesada son esos indicadores que me van a querer mostrar el cambio. Bueno, ¿a mí qué me interesa? Cuando hago la molienda, cuando hago el tamizado, cuando diluyo con agua los granos de café, cuando inyecto calor para que haga un secado, cuando lo deshidrato, ¿en qué momento me está causando esa curiosidad? Ay, se puso una ventanita aquí. Esa curiosidad de querer identificar. Ahí ustedes van a encontrar el objetivo. Bueno, ¿qué quiero hacer? Porque todo es evaluar, todo se va a evaluar, pero dentro de la evaluación, ¿cuál es el fundamento que me interesa? Que va a sopesar quiero identificar, quiero conocer, solamente quiero medir, quiero evaluar en todo un contexto. Quiero verificar, a lo mejor estoy sospechando de un aceite, pero quiero verificar si ese aceite
que verdaderamente, y ahí le su etiqueta dice biodegradable, voy a comprobar en una cuantificación con un listado si verdaderamente no está afectando. Ajá. Entonces, a su vez, antes era conocido, ¿no? O se intentó desfasar de su concepto o mal entendido como que me va a señalar quién es el malo en el producto. Y no es eso, hay una correlación hacia la mejora, hacia la optimización. Puedo optimizar mi producto a través de caracterizarlo, puedo mejorar, puedo hacer una toma de decisiones, que todo recuerden que me va a llevar a una correlación del sistema económico. Recuerden que si cambiamos una variable en cualquier línea de la parte del proceso, así como lo hemos dicho, desde la extracción de la materia prima y pasando por todo ese recorrido y las multietapas, me interesa saber acaso qué pasa después de entregar el producto. A lo mejor no me interesa o a lo mejor sí me interesa. Por ejemplo, ayer platicábamos de esta historia, ¿no? De la empresa Coca-Cola, por ejemplo. Y empieza Vitromex a tomar una atención, a voltear hacia esa parte, volver a recrear la generación del vidrio, porque el hecho de la generación de volver a hacer una botella de vidrio sí es tomar el recurso natural, sílice y todos los minerales. Pero en la parte del proceso, fíjense, ahí ya puse un punto, un hot point, ajá, que es tomar los minerales, el recurso natural, para volver a hacer el fluido que es el vidrio, ajá. Y también puede que eso no me interese a la empresa como tal o a la industria, que hay cosas en temas económicos diferentes en su textura administrativa, pero que sí ha funcionado ACV. Entonces, a lo mejor me interesa en la parte del proceso. Ajá, y en la parte del proceso, nosotros sabemos que para hacer un modelo de botella o convertirlo en otro tipo de modelo, ese vidrio, necesitamos un horno de altos grados que genere muchísima alta temperatura, ¿verdad? Que nos ponían un hornito así las partes del horno para los tipos de materiales. Y toda la combustión que se hace y lo que se emite a la atmósfera, más las partes de los residuos, más la pregunta que con qué estoy haciendo ese grado de calor. Ajá. Entonces, ahí hay otro tipo de interés. ¿Cuánta energía estoy tomando del sistema para producir qué tanto de toneladas, kilos? Ahorita el sistema no interesa, porque si la masa se va a conjuntar, porque eso va a tener que producir una energía que también se está consumiendo. Entonces, si quiero ver esas afectaciones, pues el ACV puede ser maduro en su contexto para levantar todos esos indicadores que me van a llevar a la base de datos. Fíjense lo que estamos diciendo. Nosotros podemos levantar una lista de indicadores en donde a nosotros nos interese. Entonces, aquí, en este momento que estamos explicando, ¿qué es lo que me interesa en el punto de todo el proceso? Ajá. Entonces, hay que sacar una lista de indicadores. Todos los indicadores, ¿qué genera la temperatura? ¿Qué tipo de material estoy usando? ¿Lo cambio cada cuánto ese tipo de material? ¿Es combinable o no? ¿Cada cuánto tiempo lo combino? En ese momento del estudio, ¿me interesa poner lo que combino o me interesa solo la materia principal que voy a poner? Ajá. Entonces, hay que hacer cada paso con quienes estén involucrados en el estudio de ACV para que ese estudio sea funcional en su momento. ACV también tiene una fecha de caducidad, pero no quiere decir que no sirva en otra época, porque por eso muchas veces vamos a escuchar de los estudiosos que nos funciona para hacer un comparativo. Entonces, si en tal tiempo un proceso con tanta producción y a lo mejor ciertas pruebas se corrió un ACV, pues entonces en el año tal que podríamos hacer un cambio, hacer un comparativo de cómo estaba funcionando antes
con esos datos, con esos indicadores y cómo pudiera funcionar después. Entonces nos podemos ir al programa a hacer algunos cambios sugerentes. Todo tiene que ser, por supuesto, para hacer una toma de decisiones. Para eso sirve esta parte de la CUV, para eso sirve esta unidad 1 y esos PDFs de autores que estamos, oye, ya te fijaste que antes de ir a la CUV tienes que darte cuenta para qué va a ser funcional valorizar algo, en qué va a funcionar tener el valor de un sistema sustentable con una corriente ambiental, ¿no? Entonces, hace enfocas de preguntas cruciales que deben madurar el análisis, porque cuando termina el ACV, bueno, ya sé que 2 por 2 son 4 en la parte matemática, porque es lo que hace un software, una calculadora. Excel es una multiplicación y una suma, no hay más. Ajá. Pero la interpretación es de quien conoce el proceso. Entonces eso se vuelve altamente relevante para la toma de decisión. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres solo conocer? Porque a lo mejor tu poder adquisitivo no es muy fuerte, pero sí que quieres saber dónde estás situacionado en la parte de tu proceso. No importa si es antes, mucho antes de tu puerta, al recibir a tu puerta, al meterlo al proceso y fuera de tu puerta. Ajá. En esa parte de la historia, entonces Vitromex dijo, bueno, a lo mejor sí nos interesa. ¿A qué empresa le interesa? Y le empezó a interesar a la empresa de vinos. Por eso ellos tienen una amortización en la recuperación de botellas. Uh-huh. Aquí en Coatzacoalcos. Luego, hay mucha ciencia, diría yo, un poco como tirada en las universidades, pero que sí pueden ser funcionales. Por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos se hizo un estudio para un proceso de reciclaje muy completo. Y entonces se hicieron pruebas de diferentes micras de tipos de molienda de vidrio. Ajá. Se conectó con Vitromex y Vitromex tuvo un interés, ¿no? Porque por supuesto, imagínate si ya tú le das un vidrio con una sola especificación y pues solo iban a venir por ese tipo de vidrio, pero ahí les va otra cosa y por eso surgen esas preguntas que hicimos primero. No todo ocurre con buena intención. Por eso ayer yo comenté que el sentimiento sí es bueno, genera cosas positivas, pero nosotros estamos en la medición y entonces sí puede haber una ayuda, un colapso, algo que vaya surgiendo en la parte del interés. Pero a nosotros lo que verdaderamente nos funciona pues son las mediciones. Que se quiere en un proceso para hacer ACV es esas palabras que ayer comentamos que tanto le gusta a la ingeniería o a las personas que hacen ingeniería, hombres y mujeres, es que aquí queremos optimizar, aquí queremos la mejora, aquí queremos implementar sistema de calidad, aquí queremos, bueno, todo queremos, ¿no? Optimización, queremos mejora, queremos tener porcentajes, ¿no? De que nos vayan a producir estas partes de calidad con relación en las altas ventas, diciendo que pues nuestro proceso, ¿no? En cierto punto tiene algún grado amigable con el ambiente. De toda esa correlación ha salido esta parte, por ejemplo, en algunos tipos de plásticos o en algunos tipos de sustancias, por ejemplo, que dicen, no, pues este champú no tiene X sustancia, ahora es natural. Bueno, pero los que somos químicos sabemos que si no tiene una cosa, pues tiene. Y entonces habría que correrle un ACV a las nuevas sustancias que están haciendo la formulación. Por eso algunas, y esta es una tarea cuando uno se prepara largo tiempo en ACV, es que vayas a algún centro comercial, el mercado, no sé, mercado me refiero a la venta, no me refiero a un mercado tal cual, ¿no? Entonces, que vayas y que veas cuántos productos puedes tener a la mano que tengan su etiqueta de análisis. Ajá. Y entonces
pues muchos no los tienen, a pesar de que existen ya esas políticas públicas y que tienen como estrategias dentro ACV, industria más limpia, producción más limpia como estrategia, y bueno, algunas otras estrategias más que ustedes han consolidado a través de la parte de la maestría, están escritas, o sea, que están dadas ya y que podemos defendernos a través de ella. También está cadena de valor. Muchas veces los hemos escuchado, por ejemplo, la empresa de refrescos que consolida, ¿no?, la parte internacional, pues hizo un anuncio en donde decía y gritaba, ¿no?, cadena de valor. Y eso es la parte que ayer ustedes leyeron, que es la dona de la sustentabilidad, que es la parte económica. Se rodean ellos de esas nuevas políticas para poder madurar, fundamentar y utilizar a su favor para hacer esa sinergia de, ahora sí, fortalecer los propios pilares económicos en su propio poder adquisitivo y no desfallecer, porque ACV no funciona solamente en su parte ambiental, tiene una segunda reversión en su fase económica. Entonces, cualquier profesión puede utilizar análisis de ciclo de vida. Un mecánico, un doctor, guantes, no sé, todo tiene variables. Se sorprenden si buscan análisis de ciclo de vida en cualquier tipo de producto, proceso o servicio, seguramente lo van a encontrar y cada vez hay mucho más. Entonces, por eso ocurre esta parte de la primera unidad, porque después que se hace el análisis de ciclo de vida, preguntaríamos como los pececitos de Nemo en la película, cuando ya salen de su bolsita, ¿se acuerdan? Ya salieron al mar, ya están en su bolsita. ¿Y ahora qué? Y esas preguntas surgen cuando, vamos a admitir aquí al Dair, esas preguntas surgen cuando termina ACV, siempre. En el proceso, en la industria, bueno, Inge, bueno, pues ya están los resultados, y ahora, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? Bueno, esos resultados, vamos a regresarnos al objetivo. Recuerden que ustedes tienen un objetivo que ustedes mismos han creado desde su propio interés, y ahí decía que ustedes querían conocer. Una parte, ¿para qué quieren conocerlo? Para identificar un producto, para tener una segunda evaluación, para comparar algún tipo de frontera, para qué es funcional en su momento. Es por eso que la primera sección es identificar el objetivo y el alcance. El objetivo definitivamente es ¿para qué quiero el estudio? Y el alcance es ¿hasta dónde me comprometo yo que voy a hacer este estudio? Si se dan cuenta, hemos dado un recorrido desde de materiales hasta, por ejemplo, lo que pusimos ahorita del vino. ¿Qué vamos a hacer con las botellas que ya están en el ambiente? ¿Cómo haremos la recuperación? Entonces, hay un interés, bueno, se vio que sí hay un interés, pero por eso estamos hablando de sustentabilidad y no de sostenibilidad, porque muchos pilares quedan a veces desfasados de lo que sí se hace en materia de ciencia en toda la República Mexicana, ¿ok? Entonces, el segundo paso de construcción de ustedes. Ver, bueno, ¿para qué quiero este estudio? ¿Cómo lo voy a reflejar? A lo mejor están haciendo su tesis y dicen, bueno, pues voy a conocer este producto y su comportamiento, o estoy en un lugar y bueno, quiero saber esta afectación, ¿no? Y se habla de ciertos modelos que vamos a ocupar. Ayer comentamos uno que se llama Recipe, que tiene varias categorías y que están netamente fundamentadas. Aquí en la costa tenemos un detalle de una alza de cáncer, por ejemplo. ACV no va a resolver eso. Pero ahorita, por ejemplo, trajeron a especialistas y van a tomar muestras y todo. Habría que ver qué tipos de instrumentos están haciendo ese tipo de mediciones. Qué tanta sensibilidad tienen esos aparatos que van a poner, por ponerles una palabra,
Ajá, entonces lo mismo sucedería con lo que vamos a hacer ACV en el momento. ¿Qué tanta confiabilidad va a tener tu estudio? Bueno, recordemos que ahí es donde ocurre la ingeniería robusta, la base de datos para ACV es funcional. Cada vez más que pasan los años, hay más datos que se organizan y que se aceptan, ¿no? Y eso se mandan a la CETAR. Y entonces ellos hacen su registro de indicadores que nos están dando la evaluación para toda la masa que podemos correlacionar. Ahora, no todos es datos, por ejemplo. Algunas veces, cuando alguien quiere ACV, vamos a suponer que es de pozo. No hay otra más que haga su propia identificación de agua. Imaginen, o sea, es muy ayer lo estábamos diciendo, ¿no? En la parte de suelo es muy delicada. Hoy lo que puede ser un manto freático libre de algunas impurezas, no vamos a hablar de contaminación, ¿no? Pero sí libre de algunas impurezas, no pudiera estar contaminado con alguna escorrentía, ¿no? Porque abajo nosotros no vemos y hay una conexión increíble de mantos freáticos. Entonces, lo que pudiera ser para ACV, hoy a lo mejor hacemos una, ¿no? Para un pozo, porque ustedes quieren poner una extracción de agua y una planta de agua en la colonia tal del área geográfica de Nanchital o allá en Puebla o en una parte de Querétaro, donde quiera, manden y gusten. Bueno, pues tendríamos que identificar eso primero, pero el ACV no sabe si a lo mejor el día de mañana esa agua va a estar contaminada, eso nosotros no lo sabemos, me explico, por lo cual ACV no te revela al personaje malo, no hace eso, hace una cuantificación, por eso es que ACV tiene una caducidad. Por eso es interesante saber, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Voy a estudiar un auto, perfecto, de la marca tal, excelente. Estamos siendo más específicos. Ajá. Sería muy grande la base de datos, estudiar todo. Imagínense, ¿cuántos fluidos tiene un auto, por ejemplo? A ver, alguien, busquen ahí en su teléfono, en algo. ¿Cuántos fluidos tiene un auto? Aquí creo que tengo ingenieros mecánicos, ¿verdad? Una cosa es mecánicos y otra es automotrices, ya lo sé, pero saben de motores, ¿no? El químico también, por ejemplo. Que al menos ¿Cuántos hay 6 fluidos? fluidos. Al menos 6. Al menos, porque sí rebasa, ¿eh? Aceite motor, líquido refrigerante, el de frenos, dirección, el de transmisión, el de microparabrisas, etcétera. Exacto, el limpiaparabrisas, todo eso, ¿no? Fíjense cómo Alberto se salió del motor. Bueno, pues así es como se debe de ver ACV, ¿no? ACV no debe ser un análisis sino fuera de toda la parte del sistema. ¿Qué puedo depreciar? A lo mejor Alberto, auto, bueno, ¿qué modelo? Mire, un auto que sea compacto, que solo lleve, porque ahorita hay modelos infinitos, ¿eh? Entonces, que nada más lleve 2 personas. Bueno, sobre eso nos iremos. ¿Qué capacidad? ¿Qué tipo? ¿Y qué vas a estudiar de eso? La lámina, las llantas, es lo que les comentaba ayer. Entonces, hay que desmembrar todo eso para decir, ¿sabe qué, maestra? De esto, yo estoy viendo una característica que me está llamando la atención por algo, por esto. Entonces, interés del estudio, y a lo mejor diga, ¿sabe qué? Yo voy a estudiar las llantas. Hay mucho estudio de ACV en llantas, mucho también. Entonces, bueno, pues está bien, pero me va a dar su objetivo, porque quiere conocer, porque quiere comparar, porque quiere, no lo sé, ¿no? Algo queremos en ese estudio. Entonces, por eso es que se aconseja, en esa tarea 2, ustedes van a ver un listado, ahorita lo vamos a mostrar, ¿no? En donde dice, a ver, te voy a dar unos tips, ¿no? Primero, necesitamos saber qué queremos estudiar y para qué, sobre todo, ¿para qué, maestros? ¿Para qué quiero ese dato? Ya que digo, bueno, pues, ¿para qué? Pues porque me gustaría saber, he escuchado que la bolsa es culpable, la pobre bolsa que
la han arruinado a la pobre bolsa. Y bueno, nosotros somos químicos, que nos están diciendo si es un polímero que está diseñado para cierta carga, ¿no? Si no lo saben utilizar, es como decir, es lo mismo que echarle la culpa a las computadoras, al vaso, a la misma computadora que tienen ustedes o teléfono donde nos estamos escuchando. El producto es producto. Entonces, bueno, a ver, a lo mejor quiero volver a hacer las bolsas, a lo mejor quiero hacer un comparativo. Ajá. Y aquí quiero que todos participen, ¿no? ¿Qué afecta más en la parte dinámica ambiental? Si tiramos al río un vaso de cartón, para ser específicos, de los del cine, o un vaso de plástico, no de melamina, de plástico tal cual, con su pintura y un muñequito, y los tiramos al río. Vamos a decir que al río de Cuatza. Total, el río de Cuatza ya está muy, tiene muchos parámetros que rebasan totalmente, ¿no? Ya se me fue alguien aquí que alguien quiere, sí, pero ¿quién es? Creo que es Miami. Acá está. Entonces, ahí, a ver, ustedes que están también en su computadora, Miami, buenas noches, bienvenida. A ver, busquen, a ver qué encuentran. Buenas noches, bienvenida. De manera inmediata podría ser el cartón, de manera a largo plazo la pintura del plástico. Así a grosso modo, ¿no? Otra participación, Francisco, Saúl, Andrea, Alberto, Aldair, Miami, que viene aterrizando aquí con nosotros, pero ya se encuentra con nosotros. A ver, me voy a acercar tantito a la computadora, así que voy a apagar esto, porque vamos a hacer el pase de lista, chicos. Mientras buscan ahí información, vamos a tomar la asistencia. Ok. Bueno, estoy esperando la respuesta, ¿eh? Ya comentó. Ok, muy bien, ya bajó la lista. A ver, los demás, vamos a participar, por favor. Porque no vamos a hacer un monólogo, ¿verdad? Ok, vamos a compartir ahí. Bien. Chicos, hablen porque es la participación del porcentaje. No era Miami, mi profesora era Misayo. Yo creo que es que depende. El cartón. Sí, ahí te escucho. De manera inmediata, pues se va a desbaratar y si tiene pintura o si tiene algo, puede ser que eso contamine. Y el plástico, pues necesita degradarse un poco para empezar a contaminar, ¿no? Así es. Cierto. Muy bien. Misayo. ¿Y los demás chicos? Chicos, voy a... Sí, yo de igual manera, bueno, y a más corto plazo, o sea, el cartón, bueno, es más degradable, o sea, creo que no generaría un impacto a más corto plazo. El plástico sería más a largo plazo, pues porque tarda más en degradarse, o sea, sería un poco más, crea un poco más impacto a largo plazo. Ok, muy bien. Andrea, Aldair, Francisco, Alberto. Yo creo que el cartón, la huella ambiental es mucho más pequeña que la del plástico. El plástico es mucho más extensa.
Ok. ¿Quién más? Maestra, yo vengo en contexto. ¿Cuál era la pregunta? Ah, que en la parte de producto, ajá, si comparamos un vaso de esos que nos dan en el cine y lo tiramos al río, ajá, y tiramos un vaso de plástico pintado con sus muñequitos y todo eso, al mismo tiempo, ¿cuál tendrá más afectaciones? ¿Cuál tendrá más dinámica en impactos negativos en ese río? Ah, ok. Desde mi punto de vista tendría Sí. más impacto el plástico, porque pues por sus componentes y por el Sí, mayor es el tiempo plástico, ajá. que tarda en degradarse a comparación de pues del otro material, pues es un poco más ecológico. Así es, ¿ok? Bueno, ya tenemos ahí 1, 2, 3, 4 participaciones. Y fíjense, estas participaciones, bueno, voy a anotarlos aquí, estas participaciones no solo sirven para las participaciones del 15% como tal, sino para extraer algo. Fíjense bien, Francisco, Misayo y Millamín, ¿no? Que participaron, dieron variables, o sea, usaron sus variables para identificar, así analizaron, ¿no? Se fueron un tanto por el tiempo, eso está bien. Entonces, si ustedes hicieran el análisis de ciclo de vida, ustedes lo que quieren ver es la perdurabilidad. Cuando ustedes descubran, mira, aquí hay tanto porcentaje de CO2 equivalente en la afectación. Ajá, entonces a lo mejor queremos saber posteriormente terminado, estamos identificando y posteriormente terminamos, queremos saber si hay una afectación, la permanencia de esa afectación en el tiempo. Eso es un objetivo. Ya tenemos nuestro objetivo, por ejemplo, pero ya después, me explico, pero identificamos. Y Miami puso 2 variables, puso tiempo y dijo componente, maestra. Habría que checar qué tiene uno en todo su listado. Bueno, también aquí lo comentaron ustedes, pero ella dijo una palabra así casi atinada, ¿no? El componente. Aparte del tiempo, el componente, ¿no? Entonces, todos hemos estado muy, muy acertados. Nos interesa el tiempo, nos interesa el componente, nos interesa la dinámica, nos interesa la permanencia, nos interesa a lo mejor, queremos cambiar esa parte. Muchas veces cuando nos dice, es que se cambió el tipo de amigable, sí, ¿no? Pero hubo un cambio también térmico, de fluido, de fórmula, de algo, ¿no? Porque no solamente es la parte del ambiente, sino la parte del proceso. Ajá. Entonces, de ahí nosotros sacamos los indicadores. Por eso ocurre esta pregunta. Entonces, a ver, ¿qué indicadores son los que para mí van a tener una representación real en el estudio de acuerdo a la parte de lo... bueno, pero ¿qué quieres medir? Ahí está. Entonces, pues es que yo quiero ver en el tiempo la afectación de esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes comentaron, pues a ver, vamos a tirar un vaso de cuánto gramaje, de qué tipo de plástico estamos hablando. Ajá. ¿Cómo va a estar constituido ese tipo de plástico? ¿Lleva alguna formulación y dentro de su formulación como decía Misayo, bueno, si lleva tintura, si lleva, no, eso es real. Entonces, nos vamos al otro y el otro pues va a tardar más porque el otro tiene su pegatina, no voy a jalar mi bote de agua, ¿no? Tiene su recubrimiento de telita de plástico porque es térmico. Tiene otro adentro, ya son 2. Habría que ver, ¿no? ¿Qué cantidad de
están recubriendo y qué tipo de plástico es. Si ese plástico está formulado, necesitamos saber cuánta fórmula tiene esta cosa y cuánto gramaje dentro del gramaje. Ajá. Y después ver, bueno, tiene tinturas. ¿Qué tipo de pinturas o tinturas tiene? Ajá. Posteriormente, como decíamos, en el pegoste que tiene, si tiene algún pegoste, la pegatina, si esto tiene resistol, resistivo, como está pintada o no está pintada, el grosor, qué tipo de papel es, también tienen ciertos aditamentos. Entonces, no nos interesa la pegatina, sí nos interesa la pegatina. Bueno, ¿te interesan los componentes o qué es lo que verdaderamente te interesa? Entonces se vuelve un poco complicado en el sentido en que ACV no lo hace una sola persona, lo hace un equipo que dictamina una toma de decisiones y entonces tener toda esa gama de datos, solo se eligen los más representativos. Por eso ayer que nos estaba preguntando nuestro compañero y nos decía, bueno, pero es que de toda la lista, ¿yo qué voy a tomar en cuenta? Pues yo no lo sé, porque necesito el objetivo. Después del objetivo va a ocurrir cómo voy a caracterizar todo eso. Y después de haber excluido algunos y extraído los que sí van a estar, pudiera reducirlo por como la norma, un 30%, pero no afectes el objetivo. Entonces, porque ACV es un método, por eso se llama método, porque es metodológico, por lo cual lleva una consecuencia. Lo que hiciste en el objetivo tiene que ver con el alcance y tiene que ver con el objeto. En la primera tarea, nosotros vamos a encontrar algo que dice unidad funcional. Volvemos otra vez con mi termo. No importa, intercambiador de calor, un vaso, una libreta, este termo, un motor de auto, la llanta, no importa. Ahorita van a ver por qué. Vamos a suponer que aquí, profe, pues yo voy a estudiar un termo. Fíjese que sí me interesó, porque yo compré uno y ahí estaba reportado como que no tiene afectaciones y además tiene, bueno, no lo sé. Ajá. Entonces, van a surgir dudas. Vamos a estudio, todo completo. Si la respuesta es sí, entonces vamos a desmembrar, ¿no? Sacamos e identificamos Si se dan cuenta, esto es un solo material tal cual, ¿no? Yo no le veo pegostes, nada más le veo. Aquí hay un tapón adentro que no pertenece al material de acá. Entonces tendría que hacer inventario para inventario para todo lo demás, ¿no? Identificar la fórmula de esto y el gramaje, también los gramajes de cada uno, y decir la tapa, gramaje tanto del cual en su contenido es, ¿no? El tipo de plástico que contenga, y además tiene pintura dentro de la formulación, y hay que tomarla en cuenta, o la vamos a depreciar, habría que verlo. Ajá. Y aquí, bueno, con el asa, eso tiene que estar escrito en la unidad personal. Cuando yo describo, tal cual, como si describieras a una persona. Bueno, mira, va a venir a la fiesta, pero es alto, moreno, o bajo, blanco, ¿no? Ocurriría estoy haciendo una analogía, por supuesto, ocurriría en la parte del color, ¿no? Es alto, es grande, ¿cuánto pesa? ¿Qué gramos tiene? Ajá. ¿Cómo va a venir vestido? Bueno, ¿cómo está constituido esto? Esto tiene una formulación, ¿no? PVC, polietileno, no. Y ver, como ya es una transformación, ver si nos interesa la máquina que lo transformó, porque este molde es diferente a muchos moldes. Podríamos depreciar el molde o no podríamos depreciar el molde, o tomar en cuenta quién formó a lo mejor estas líneas en la máquina. Eso es la toma de decisión de todo el equipo.
Ajá. Por eso cuando, bueno, su compañero estaba comentando, ¿no? Que le interesaría eso. Bueno, si es una que es de elemento mecánico, comentó, pero por ejemplo, si ustedes van a hacer de intercambiador, de turbina, todo eso, bueno, vamos a ver el intercambiador antes de comprarlo o después, o en el proceso, no es lo mismo, porque en el proceso le vamos a tener que tiene resistencia a ciertas temperaturas y entonces tiene agua en el proceso, no está solo y tiene vapores y esos vapores tienen impurezas y además adentro pasa una solución, tiene inclusión o tiene, entonces todo ello va a conformar, ¿no? A ver, voy a leer acá. Entonces va a conformar toda esta parte científica. ¿Mm? Bien. Ok. Bien. Bueno, me acerqué aquí ahorita, pues apagué esto. Ajá. Entonces, como ven, es como un poco gigantesco hacer ACV, ¿no? Por eso creo que a lo mejor su compañero hizo uno porque dijo que es que si yo hago de esto y si se va a hacer un montón. A mí dígame que, no puedo, el ACV no se adivina, ¿eh? Tiene que haber algo escrito para decir, ¿sabes qué? Y también hay otra cosa que habría que ver en qué tiempo quieren los resultados. Entonces, si omitimos, no quiere decir que estamos escondiendo. Podemos basarnos en ciertos principios sustentables. A lo mejor en este momento no nos interesa saber las afectaciones del aceite bio, no sé cuál fórmula, no lo sé, ¿no? O del fluido X, que ese no, tampoco me interesa, ¿no? Entonces, solo me interesa los materiales. A lo mejor desmembro toda la parte de la turbina, le quito el eje, podría ser, y solo no sé qué interesa dentro de la turbina. Entonces, son los implementos que deben ser que me lleven, y a eso es la unidad funcional. Se estudiará la carcasa de la turbina con una medición de tanto, tomando en cuenta, se estudiará en un eje de la turbina de acero hay que especificar, de tantos gramos por, eso es la unidad funcional. Que el que estudia CUV tenga la seguridad del estudio de su unidad funcional, porque es lo que se va a reportar. Cualquiera que sea. ¿Okay? Entonces, a veces es muy sutil, hay que ser muy puntuales, en la parte cuando es servicio, porque el servicio es un poco más, a veces, muy para describirlo, no todos tienen la facilidad de describir, y la unidad funcional te exige esa descripción. Entonces, ¿cómo nos todo? Bueno, me interesa, vamos a suponer, me interesa el motor del auto X, no sé qué, bueno, voy a ver un auto, si está de ese, excelente, porque con ese podemos practicar, pero si no, uno que se le aproxime más a la investigación. Eso es una investigación que estoy mirando como un espejo, no es igual, pero es algo similar, que por supuesto que me puede ayudar, porque si ya hizo un ACV en esa parte, bueno, va tomando una consecuencia del aprendizaje. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir realizando en toda esta parte del estudio de ACV. Y la primera habilidad que debemos despertar es cómo voy a describir mi unidad funcional. Ah, pues lo voy a hacer del estudio de unos zapatos de seguridad con cordones, sin cordones, tomando en cuenta, algunos son de velcro, por ejemplo, tomando en cuenta el velcro, sin el velcro, con los, ¿cómo se llaman las cositas que están dentro de los zapatos? Ojillos, pero creo que así se llaman, los que hacen la ruedita donde pasa la agujeta. Lo del metal, así, son ojillos. Sí, ¿verdad? Ojillos. Entonces, a lo mejor usted dice, sí, profe, pero no voy a tomar en cuenta el ojillo, solo la piel y nada más el calzado. A lo mejor, si como es de seguridad, tomo en cuenta el casquillo,
No lo sé, porque no sé para qué va a ser el estudio. Ajá, entonces se tiene que describir la unidad funcional. Para uno, cuando practica CUV y se prepara, uno hace bastantes ejercicios de una olla, de un auto, de un vaso. Por ejemplo, aquí tengo un vaso de vidrio. ¿Va a ir con la tintura o va a ir sin la tintura? El vidrio es blanco o es de color, no es lo mismo. ¿Cuánto pesa? En la parte de la comida también, ¿cómo voy a analizar? No es lo mismo analizar, ayer les decía del pan, no es lo mismo que, pues voy a agarrar 1 kilo de pan blanco, profe, y otro kilo de pan de nueces, no lo sé. No es lo mismo, porque ¿qué vas a medir? Flujo por parte unitaria de extracción. O sea, ya lo que sale en tu molde de pan, eso es lo que tú vas a medir volumen. Entonces hay que definir la unidad funcional, porque a lo mejor el nutricionista va a decir, no, espérese, profe, yo quiero medir las proteínas. Entonces nos vamos por gramo de proteína. Si tanta masa de pan blanco me produce tanta proteína, entonces lo que va a ser similar ahí en ese caso va a ser la proteína, no utilizar en kilo con 1 kilo, porque eso no tiene ni razón de ser en ese caso. Entonces hay que describir la unidad funcional. A veces cuesta un poquito de trabajo porque hay que echar de análisis, pues de, bueno, a ver qué voy a medir. Entonces, por eso ocurren esos estudios. Como nosotros no tenemos tiempo para estar ensayo y hacer unos que les gusta, unos 50 ejercicios de eso, entonces lo que tenemos que fijarnos muy bien es determinar qué voy a estudiar, qué no voy a tomar en cuenta y qué va a ir en el listado. Entonces, voy a estudiar se estudiará el análisis de ciclo de vida de una olla express de capacidad, no sé, yo ni sé de ollas, perdón, no, de capacidad de 1,5 litros, de acero con revestimiento de no sé qué cosa y asa de baquelita, por ejemplo, no lo sé. Lo digo porque he hecho ejercicios hace tiempo, ¿no? Pero que sirve con tanta altura, no lo sé, pero tienes que describir porque es en base a la vida útil, es la única implementación que tiene ACV. Cuando dicen de la cuna a la tumba, bueno, eso, ahí, ¿cuánto tiempo vive? Ahí es donde hay que ponerlo. Entonces, con una vida útil de 5 años, por ejemplo, si es el zapato, ¿no? 1 año, 2 años. Por eso las camisetas o chilas o todo, o la mayoría de cosas tiene sus recomendaciones de uso, porque está diseñado para ser usado una sola vez lavándola. Por ejemplo, una camiseta y dice sin cloro. Si tú lo haces con cloro es porque ya hubo una investigación de los puntos del algodón, de la fibra, en donde se va a deteriorar. Y vamos a suponer que diga 10 años, pues el estudio ya no te va a durar 10 años, porque lo que estás haciendo es lastimar la tela con el cloro, o sea, irla degradando y degradando nada de la tela. Para eso son las recomendaciones, para que dure el tiempo que se supone que dure. Ahora vámonos a la parte industrial. Lo mismo con un intercambiador, lo mismo con una turbina, lo mismo con línea caliente, aparatos de línea fría, lo mismo. Ocurre de la misma manera. Inclusive en los que estamos en laboratorio también, por ejemplo, el Pyrex está diseñado para cierta temperatura, ¿no? Hablando de marcas. Y los que no, igual están diseñados para ciertas temperaturas, para cierto uso. Hay zapatos, no todos los zapatos industriales, bueno, más que nosotros que sabemos eso, no todos los zapatos industriales son para lo mismo. Entonces, no es lo mismo que se derive un ACV, ¿no? Para ver de acuerdo a su vida útil, que cuando ya no tenga uso, porque todos esos zapatos, ¿no? Se recolectan y se los regresas a la empresa, por ejemplo. Entonces, ¿qué afectaciones tiene? Pues eso es solo con un ACV, ¿no? Hay otros métodos, pero el que dicta la norma, pues es análisis de ciclo de vida y es necesario. Hay mucho que aprender en esta parte de análisis de ciclo de vida. Ahora, la pregunta crucial,
ustedes más o menos tienen una idea de cuál es el producto, proceso o servicio que van a estudiar, o no tienen idea todavía de qué van a estudiar y van a buscar. Me gustaría saber. No, yo todavía no. No, Alberto dice que no, va a buscar. Los demás chicos, Yo sí, justamente me gustaría de Misayo una dice que botella sí. plástica. Ajá. Ok, muy bien. Aunque fíjense que algunos pensaríamos que se ha hecho mucho. Recuerden que los de botellas plásticas sí es cierto, pero todos los estudios son diferentes. Recordemos que está bajo una parte social, entonces los indicadores son diferentes siempre. Muy bien, Misayo ya tiene una idea sobre qué tipo de producto va a ir. ¿Los demás chicos? Saúl. Yo estoy pensando, en la empresa utilizamos óxido de magnesio. Actualmente ese producto se está yendo como basura, o sea, se lo lleva el proveedor de la basura, pero sabemos que eso puede implicar, al final de cuentas, es un residuo industrial que no puede ser dispuesto como si fuera basura, entonces, estoy pensando en darle seguimiento a ese para ver si requiere porque también sabemos que no es un residuo peligroso, entonces no lo disponemos como tal, pero entonces tenemos que ver qué disposición le podemos dar y bueno, creo que aquí me ayudaría a darle aplicar lo que es el ciclo de vida. Sí, muy bien. Fíjate que ahí te revelaría ACV su afectación en cuanto a cuánto afecta en equivalente si vas a estudiar para suelo, si vas a estudiar para ambiente o si vas a estudiar agua también. Sería una visión de cuáles son sus afectaciones, ¿no? Y de acuerdo a eso, entonces sería la parte funcional, ¿no? De correlación, de bueno, ahora ya sé cuáles son las afectaciones, ahora después de saber estas afectaciones por kilogramo, por tonelada, por, no sé, o por, ahí no puede ser por ítem, porque ítem son de productos, ajá, tal cual. Entonces, ahí tendría que ser tal cual por un kilo, una tonelada, no sé, es una referencia, ¿no? También tenemos que ver las referencias, ¿no? Qué bueno que están comentando eso, ¿no? Por ejemplo, el de Misayo, ella va a decir, bueno, lo voy a hacer por una botella, vamos a suponer, de 250 mililitros, pero ella tiene que revelar en su estudio que esa botella de 250 mililitros, ¿de qué está constituida? ¿De cuántos gramos de qué cada cosa? Ajá, aunque lo meta por ítem, de todas maneras va a meter datos, pero se va a contar por una botella. No sé si me estoy explicando. Lo mismo sucedería cuando se hace de ladrillos o de esta pluma. Entonces, en el caso de Saúl, sí tendríamos que poner, pues lo voy a hacer por 1 kilo, pues lo voy a hacer por 1 tonelada, pues lo voy a hacer, bueno, la unidad me va a decir, recuerden que la unidad es la que se va a traducir en la parte equivalente para el impacto, ¿no? Entonces, ahí vamos a descubrir, por ejemplo, bueno, aquí hay un equivalente en grados de toxicidad, no sé qué revelar, lo que la sustancia lo sea así, ¿no? De toxicidad para tal lado y está relacionado directamente con la afectación de la salud. No, mire, profe, no resultó en afectación de la salud, está resultando tal cual para ambientes y no sé, ¿no? Alguna característica. Pues mire, profe, no salió aquí, está directamente relacionado hacia la atmósfera o directamente relacionado hacia agua o directamente, entonces, a su vez lo que nos va a decir que hacia dónde. Y de acuerdo, como dice Saúl, bueno, de acuerdo a lo que salga, entonces se hace la toma de decisión. Oiga, miren, tenemos esta afectación por kilo y nosotros verdaderamente estamos sacando tanto. Entonces se traduce esa parte, bueno, ya pueden utilizar un modelo matemático, ¿no? Para traducir esos efectos en el gramaje que sea el real y decir, bueno, ¿cuál va a ser la toma de decisiones que vamos a hacer? Hacemos embalaje, llamamos a alguien, no sé, ya es la toma de
se piensa hacer, ¿no? Pero está muy bien en ese caso, ¿ok? Entonces, ese es para que se vayan dando una idea, ¿no? O sea, Misayo, ¿para dónde va y para dónde va Saúl, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no encontramos exactamente análisis de ciclo de vida de esa sustancia, tiene que haber una muy parecida, ¿no? A ello, ¿ok? Muy bien. Entonces, los demás chicos no tienen idea sobre qué va a ir la parte del estudio. Sí, bueno, yo tengo una idea sobre el poder calorífico que proporciona el vapor de baja presión contra el de media o alta. Ah, ok. Un versus, un comparativo. Sí, sería más un comparativo, porque sería algo más, bueno, un estudio más sencillo. Claro. En comparación, por ejemplo, de, no sé, un intercambiador de placa o un intercambiador de dos fases, de una fase. Entonces es un poco más sencillo, pero sí tendría un buen impacto en el proceso, porque así tendríamos, por ejemplo, no, pues podemos ocupar el vapor de baja y vamos a tener una mejor transferencia de calor, ¿no? Entonces ya no ocuparíamos lo que viene siendo un equipo que tenemos acá que reduce la presión. Así es. Habría que ver que de acuerdo a esos resultados, qué tipo de cambios se van a realizar, ¿no? Ok, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, los demás chicos. A donde, bueno, yo estoy, se producen, bueno, observo que hay muchas colillas de electrodo, el electrodo revestido que utilizan los soldadores. Ah, ya. Que no hay un control, que esos quedan, pues en las áreas o son las que menos le toman importancia, pero pues en planta puede ocasionar un accidente porque son punzantes o que quede mal puesto y puede ocasionar una lesión al personal. Entonces, pues, quisiera saber eso, lo de las colillas de electrodo revestido. No sé si pudiese ser eso. De acuerdo a los resultados que salgan, podrías implementar a lo mejor un programa a lo mejor de PML o buenas prácticas o algo así, ¿no? Para que ellos se den cuenta de que, bueno, miren, tiene alguna afectación, porque a fin de cuentas es una sustancia que no debe estar en el ambiente como tal, ¿no? Eso, sí, que queden regados por donde sea. De seguridad también. Sí, sí, claro, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, la mayoría tenemos una idea, ¿no? Sobre qué nos vamos a ir y eso es lo que nosotros vamos a estar buscando esa información. Puede ser, bueno, yo que aconsejo una tesis, porque la tesis viene más desglosado, sobre todo la parte del inventario, ¿no? Y cómo están estudiando ellos esa parte del interés. Explican un poquito más. Los libros de ACV como tal son muy caros. Y hay muy pocos libres, pero sí son muy caros o muy difíciles de conseguir. Y en cuanto a qué podemos buscar, bueno, pues está Redalsic, está Academia, también está Google Academy, ¿no? Algunos estudios para complementar el suyo, pero sí es bueno saber, bueno, quién ha estudiado, cuándo lo estudió, cómo lo estudió, cuál fue el objetivo de su estudio, hasta dónde lo midió, puede servirnos mucho, la verdad, tener esos datos, ¿no? Porque, bueno, ya estamos revelando que estamos sacando todas esas dudas antes de empezar a conocer nuestro propio producto con características. Aparte de la base de datos que pudiera ser funcional, pues también podemos verificar, bueno, en la toma de decisiones ellos para qué lo hicieron, pero también cuáles fueron después de haber encontrado sus resultados. Lo que hace la mayoría, pues es meterlo a un modelo matemático para buscar un mejor comportamiento
dependiendo en qué punto, si fue antes, si fue dentro del proceso, si fue después, dependiendo de lo que se requiere, una mesa de estudio para hacer precisamente lo que hace, a lo que te lleva a su vez, que es la toma de decisiones, que es lo que estaba comentando, por ejemplo, Saúl. Bueno, ¿y ahora qué se va a hacer, no? O Millamín, que dice, bueno, y que pues ya está todo esto aquí, ahora hay que demostrarles que tiene una afectación, pero después de hacer el conocimiento de medición, pues entonces hay que hacer un factor de decisión. ¿No? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, ahorita, como estaba comentando Alberto, voy a mostrar estos, a ver, déjenme buscar, bueno, ya los tengo aquí, pero voy a empezar por este. Este es un programa nacional de restauración ambiental 2025 al 2030. Ahí estamos compartiendo. Ajá, ¿sí están viendo lo de Programa Nacional de Restauración Ambiental? Sí, sí. Sí, maestra, sí okay. Sí, ya se ve. Gracias. Bien, entonces, esto es una parte de ver cómo estamos en este programa nacional, porque bueno, las empresas erogan, pero bueno, ¿qué se hace? ¿No? ¿Con qué se va a conjuntar toda esta parte? Es uno de los archivos que yo descargué para pues poder compartirlo y que se viera la correlación, porque México, y es por eso que se pide a las empresas el ACV, porque pues México quiere participar en varios tipos de acuerdos, ¿no? En varios temas internacionales a los que él se ha comprometido a través de sus compromisos también normativos nacionales, buscando por un lado las áreas de oportunidad a través precisamente de estos tipos de compromisos, ¿no? Bien, entonces viene una introducción que habla precisamente de las políticas que se están haciendo, y viene también, dice, etapas para la atención de sitios en la restauración, y vienen marcadas 3 etapas, y de los sitios en donde se van a hacer esos programas nacionales de reestructuración, esas naturales, y tienen unas metas. Fíjense las palabras: contribuir, restaurar, garantizar. Creo que garantizar es una gran evaluación, ¿no? Restaurar, decretar como áreas de prosperidad marina y contribuir a la reducción. Todo esto que está aquí no solo se va a lograr con buenas acciones, ¿no? Ni solamente como tal. Y esa es la parte sustentable de nuestro país, que a veces está, sí es funcional, pero hay que darle un poquito más de permanencia, de solidez, y eso ya es sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar eso en el caso de las industrias, en la parte del proceso, producto y servicio, que hay cambios térmicos, o lo que se llama la termoeconomía? Bueno, pues solamente haciendo mediciones, y tal cual como nuestros compañeros lo están diciendo, bueno, pues que después que termine voy a tener que decirles, porque entonces, pues, ¿cómo se van a hacer estos cambios? Pues eso es lo único que nos puede llevar a las metas, que consolide ¿no? Porque de seguir así en ese y no estoy hablando de sentimentalismos, de seguir así emitiendo, bueno, ya la norma no dice parámetros por millón, ya es gramos, ¿no? Recordemos que ya es gramos por mililitro. Entonces, todos estos gramos por mililitros que estamos vaciando vía atmósfera, vía terrestre, vía marina, pues claro que va a tener estos tipos de afectaciones, y esta meta nunca se va a lograr, en materia de medición. Entonces, cada quien desde su trinchera, pues tiene que haber una actuación, y lo único que nosotros podemos demostrar es en la parte de cuantificación, y posteriormente en todo eso que nosotros llamamos la gestión.
haciendo nuestros propios programas que adecuemos, pues para que verdaderamente esto se cumpla. Me parece que la palabra más pesada es garantizar. Dice, garantizar que el 100% de las acciones de restauración cuenten con participación, monitoreo y vigilancia comunitaria en este caso. Pero es porque van a resguardar algo que va a tener una valoración económica. Entonces, esa valoración, pues, ¿quién la va a resguardar? Pues todos los que habitamos, bueno, al menos en este caso, la República Mexicana. Y ACV será ACV, pero no nos podemos cerrar los ojos, que está dentro de una norma, que está dentro de un marco jurídico, perdón, que tiene un fundamento normativo y que, bueno, nuestro país, y nos los adjudicamos, ¿no? Nuestro país, aparte de alzar la mano y participar en muchos acuerdos políticos en cuanto a referencias ambientales, pues también es uno de los países que tiene muchas entidades, ¿no? Muchas entidades que se han querido reducir, pero que pues volvemos a lo mismo, ¿no? Y ¿a qué entidad le pertenecería estos tipos de revisión? Cada instancia tiene su materia de estudio, ¿no? Y aquí estamos viendo, está el CENIRA, el CONAP, el CONAFOR, bueno, y todos son hijos, ya sabemos de quién, ¿no? De esa dependencia grande. Dice, fundamento jurídico del Programa Nacional de Restauración Ambiental. Y va por instrumento jurídico y va por la parte del objetivo. Cuando las mesas de ACV se hacen es para poder llevar a cabo un cambio a lo último, porque todo esto lleva a una toma de decisión que lleva a la optimización, que lleva a la mejora, que lleva a la eficiencia, que lleva a la eficacia y todo eso que nos gusta medir, pero que debe de tener una correlación de hecho. Por eso es que comparto esto, porque bueno, es una manera de decirle a la alta gerencia que pues es que hay una correlación en la parte administrativa y a manera internacional en el sistema de competencia para los programas ambientales. Y entonces nosotros a través de esas metodologías como ACV, pues estamos haciendo una contribución a estos tipos de programas de restauración, en donde entran, imagínense, ¿no? Está, ya con decir ambiente, pues ya podemos imaginar lo gigantesco que es esto. Miren, oportunidades y compromisos. Por supuesto que está la agenda, ¿no? Ya estamos en el 2025, ya podemos ir midiendo un poquito la parte de la agenda en materia de cualquier tipo de energía, todo es energía, ¿no? La parte del convenio, las iniciativas, desde cuándo se establecieron, ¿no? La atención de los sitios prioritarios, las contribuciones, dice objetivo 4.3, reducir la contaminación y enfrentar el cambio climático. En algún momento, ustedes se acuerdan, antes del cambio climático, ¿qué era lo que nos preocupaba? Hasta parece moda, pero no lo es, ¿no? Porque es modelo científico. Pero antes de la preocupación, ahorita es el cambio climático, pero antes, ¿qué fue? En los 90s, ¿qué nos preocupaba? Desechos plásticos. Mande. No, yo pensé que eran los desechos plásticos. Como que sí, eso fue después, fíjate. Eso fue después. Pero antes del cambio climático nos preocupó otra cosa, a nivel mundial, ¿eh? ¿No era lo de la capa de ozono? Eso, muy bien. ¿Quién lo dijo? No veo acá el mito. Yo, Alberto. Yo, Alberto. Muy bien, Alberto. Fue la capa de ozono, que si se estaba adelgazando. Y que si se estaba reduciendo, que si no sé qué, que si era un agujero. Y bueno, es verdaderamente el adelgazamiento. ¿Se acuerdan? Y entonces hubo un revestimiento de pensamiento tecnológico y todo un estudio científico y volvimos a hacer cambios, ¿no? En la parte de los climas, porque se emitían, ¿se acuerdan? Una sustancia
que era perjudicial y que iba a dar los clorofluorocarbonos que iban a dar a la atmósfera y reducían la capa de ozono y que bueno, ¿se acuerdan de eso? Bueno, ahora, después de un tiempo, fue el cambio climático. Pero por supuesto que tiene, en todo momento es una evolución, todo momento es una evolución y me parece que no tenemos que colapsar como tal, sino ver qué estamos gestionando, cómo lo gestionamos, esa gestión, y ACV verdaderamente es funcional en la parte de medición para reflejar esta palabrita de, bueno, cómo enfrentamos, qué estamos haciendo en la parte del cambio. Así que esto también sirve para presentar en una mesa directiva, tal cual lo dice la norma. Si la mesa directiva, si los altos ejecutivos o los altos directores no están interesados, aunque esté la filosofía empresarial, pues va a ser muy difícil. Entonces, esta parte ha sido crucial en Latinoamérica. Bueno, en nuestro país ni se diga, ¿no? Y lo vemos hasta en los marketing, en las etiquetas, en las ventas. Recuerden que es la dona económica. Dice objetivo 4.5, proteger y restaurar. Y así podemos seguir con este libro, ¿no? Dice contexto y antecedentes de la restauración. Bueno, la verdad que sí hay que hablar un poco de historia, pero no lo vamos a hacer ahorita, ya lo tiene esta parte del propios enlaces, ¿no? Si quiero entrar a un programa, bueno, ya estoy demostrando cómo mi producto, proceso o servicio, y a ver cómo voy a apoyar a lo mejor este tipo de programa. Estos tipos de sector económico es lo que vamos a hacer. Bueno, después, ¿qué va a pasar cuando ya hayamos medido precisamente ACV? Y esta parte de valoración económica, como decía su compañero, o sea, ahí estaba la tarea, profe, ahí estaba la tarea. Exactamente, aquí está la tarea, ¿no? Esta parte del estudio de la economía dice, bueno, ¿y por qué vamos a valorar económicamente al ambiente? A ver, vamos a poner en tela de juicio eso y vienen algunas preguntas y otras más que vienen pues en correlación a todo esto, ¿no? Muestran gráficos, hacen demostraciones, hay unos gráficos muy visuales, por ejemplo, este de costo-beneficio de las políticas ambientales. ACV es una política tal cual, está dentro de una normativa que nace dentro de la legislación precisamente, de la del cuarto artículo, ¿verdad? Que todos tenemos derecho a una vida digna. Entonces, aquí en esta parte de nuestro gráfico dice costos y beneficios de las políticas ambientales, ¿no? Entonces, cuando ya verdaderamente generamos un buen beneficio, pues estamos en una alta calidad ambiental, pero sí que tenemos que ir desfasando o cambiando estas partes de los pensamientos, ¿no? Del pensamiento, por eso a su vez se llama pensamiento, porque verdaderamente es todo un análisis del inicio hasta el final. Y algunos complementos de estas partes de costos marginales. Este archivo me gustó mucho para que le dé una solidez a la parte ambiental, porque alguna vez hace tiempo escuché de que, es que ellos son ambientalistas. No, ellos no son ambientalistas, ellos son maestros en sustentabilidad. O sea, ellos miden y te pueden dar un dictamen a través del análisis. Es diferente. Entonces, a veces nos quieren confundir como lo hicieron en los 70, ¿se acuerdan? ¿No? Y salió esta palabra de sustentabilidad cuando deberíamos estar utilizando precisamente sostenibilidad. Entonces, es muy interesante para convencer a la parte de la alta dirección toda esta gama que está revistiendo, porque no es que no lo sepan, pero sí hay que conocer un poco de la fundamentación a veces para presentar algunos tipos de proyectos. Categorías del valor económico, y ahí viene toda la parte social, toda la parte económica, la parte ahora sí ambiental, que está sosteniendo toda esta generación
de la biomasa. Valor de uso directo, fíjense que la parte económica tiene consecuencias y subsecuentes. Valor de uso directo, valor de uso indirecto. Todo lo que tiene que ver, cuáles son los valores de opción, qué posibilidades tenemos, pero todas están enmarcadas en un valor tal cual económico, ¿no? Valor delegado, y ahora cuáles son las técnicas de valoración que me podrían funcionar. A ver, aquí es un diagrama de flujo, dice de valoración, ¿no? Entonces, es un archivo muy completo que es muy funcional, ¿no? Y bueno, que estaba mencionando nuestro compañero, yo les recomiendo estos. Claramente, UNAM y Politécnico son las casas más grandes que tenemos aquí en México, excelentes casas de estudio, pero algunas veces los archivos los van a ver repetidos entre UNAM y Politécnico en la parte científica, ¿no? Pero ya ustedes, de acuerdo como son lectores, que es lo que debe ocurrir en la parte de la maestría, tendrán sus preferencias, tal cual, así como que me gusta el chocolate blanco, pero el amargo no, y los dos son chocolates, tal cual ocurre en la parte científica. De mis preferencias, bueno, lo que recomiendo, pues es mi preferencia, son los estudios de la Universidad de Chapingo. A mí me gusta mucho cómo describen los doctores esta parte de no solamente los análisis, sino la correlación o las partes matemáticas, que son lo que estudia la ingeniería, ¿no? Pero esta universidad tiende mucho a hacer sus propios archivos o libros y están muy bien. Y pueden buscar, están libres, pueden buscarlos del tema que ustedes gusten. En esta parte yo he escogido esta gestión ambiental aplicada y es de una materia del programa de una asignatura. Esta es la unidad 1, pero ustedes pueden buscar las demás unidades. Y habla precisamente esta parte de para hablar de la introducción, ¿no? Habla de precisamente los indicadores ambientales y es lo que nosotros vamos a ocupar para formar o vaciar toda nuestra base de datos. De ahí se hace toda la correlación, que bueno, sí, no vamos a mentir, la mayoría de ASUV son modelos europeos, toda la base de datos viene, pero fíjense que cada vez más hay más datos latinoamericanos, ¿no? Que podemos comparar. Ahorita en hidrocarburo así hay un poquito más de base de datos, entonces el hecho es pues saberlos buscar, ¿no? Pero sí, estos libros son muy, muy bonitos porque tienen esa esencia y como dicen, bueno, ahí ya vi, tiene su bibliografía, te puedes ir a las bibliografías, además, entonces pueden buscar mucha más información en esta parte, ¿no? Ahí vienen algunos propósitos y me voy a ir un poco acá. Hay instrumentos de regulación, nuestra primera unidad habla precisamente de esos instrumentos que regulan y los instrumentos pues están basados en las normas y para hacer las normas están las técnicas. Por eso es que ACV se complementa dentro de su familia 14.000 que dice los marcos y los directrices, pero que en la 14.044 te dice, a ver, ahora te digo cómo hacerlo. Nosotros vamos a hacer efectivo la 14.044 y ahí vamos a ir enclavando todas las definiciones porque no nos va a dar tiempo de ver primero la 14.040 y luego la 44, ¿ok? Entonces, así es como nosotros lo vamos a ver. Aquí te habla de los parámetros, dice, ¿qué normas conoces de que establezcan límites máximos permisibles y que su incumplimiento genere una sanción? Miren que sí es interesante, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Dice, si desea saber más, consulte el documento Agua de Contacto de la Secretaría de Salud, bueno, y algunas recomendaciones. Y luego viene la parte de instrumentos administrativos que muchas veces se piensa que como estamos en ingeniería no tiene que ver, pero que tiene todo que ver, ¿no? La parte administrativa. Un documento mal informado pues da pie a que todo se echa a perder, todo el estudio, por supuesto, ¿no? Entonces, a nuestra última parte pues haremos la parte entregable, ¿no? de nuestro proyecto en donde vamos a reportar cómo lo hicimos. En este caso, nosotros vamos a reportar porque hicimos a través de un ACV. En esta parte habla de las COAS,
de los instrumentos económicos, y se consideras que es posible asignar un valor económico a la contaminación de un recurso natural, pues diría una investigadora del Poli, pues sí o no, y las dos respuestas estarían bien, porque la pregunta, a mi parecer, está mal planteada. Dice, ¿consideras que se es posible? Y una pregunta debe empezar con ¿qué tan posible es asignar un valor económico a la contaminación de un recurso natural? Entonces, quitando la parte considerar, ¿no? ¿Qué tan posible puede asignarse un valor económico a una contaminación de un recurso natural? Bueno, pues ya cuando recorremos toda esta parte con lo que hemos anotado de la botella, de las partes de la soldadura, del óxido y de todo lo demás que vamos a descubrir, pues podemos contestar cómo vamos a correlacionar ese valor económico, porque para que ese residuo exista, hubo un proceso fundamental de correlación, tal cual de proceso, pero también de factor económico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa parte económica que estamos dejando ahí, ¿no? Y luego dice estructura de legislación ambiental. Bueno, ¿cómo vamos a relacionar esta parte con la legislación? Ahorita pues ya sabemos que ACV pues está aceptada, por supuesto, ¿no? Ya nos habla ahí de la LEGEPA. Dice, ¿cuál crees que sería la actualidad del país en términos ambientales si en la Constitución no se contemplara la conservación y el equilibrio ecológico? Estas preguntas que parecen abiertas pueden cerrarse. Ahorita tienen la parte del sesgo, ¿no? Pero cuando vamos a hablar con la alta dirección, aconsejo mucho estos tipos de preguntas, así como están un tanto subjetivas, para poder mover el pensamiento filosófico de los altos mandos. ¿Cuál sería en la actualidad que nuestro producto pudiera estar en qué grado término ambiental, ¿no? De acuerdo a los parámetros filosóficos de nuestra empresa, pero que también nos rigen ciertas dependencias? Entonces, hay que hacer de alguna manera un cambio y pues, como ustedes comentaban, ¿no? Pues es que está ahí, pero no se hace nada, pero es un decir, pues, pero verdaderamente cómo se va a mover o cómo vamos a entrenar también en análisis de ciclo de vida a los que están trabajando con nosotros. Entonces, estas preguntas todas se pueden aterrizar a cada uno de los casos que vamos a ver. Entonces, es muy directamente funcional esta parte. ¿Okay? Entonces, esas preguntas, pues claramente serán contestadas en esa parte de la tarea 1. Entonces, si se dan cuenta, ahí está vaciada la tarea 1, ¿no? En la tarea 2, yo voy a subir algunos casos de ACV a nivel nacional, a nivel internacional. En cuanto yo me entere, bueno, pues por ejemplo, nuestro compañero Saúl está interesado en el tratamiento del óxido de magnesio. Bueno, es como yo trabajo, también me daré a la tarea de buscar quien vaya conmigo, ¿no? En el margen de ideas o que pregunte, para poder precisamente ir atenuando esa parte de la situación, ¿no? Ir buscando información, ir viendo cómo nos vamos a adecuar a esa parte del estudio, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, pero pues poco a poco vamos a ir avanzando, y lo primero es ver, bueno, pues ¿qué voy a estudiar? Voy a tomar un poquito de agua. Ok, bien, entonces vamos a destapar nuestras cámaras para poder tomar, porque luego a mí se me olvida tomar esa parte de la captura, pero ahorita como aquí tengo anotado, entonces si podemos prender nuestras cámaras, por favor, para la parte de la captura, mientras vuelvo a hacer aquí pase de lista con usted. Es acá. Los que podamos prender nuestra cámara. Bueno, ya veo ahí a Saúl,
Aldair. La de Alberto. Ajá, muy bien. Aquí estamos. Y ahorita ya volví a hacer pase de lista. La cámara de Francisco está en negro. Vamos a esperar un ratito. Mientras vamos a tomar una captura. Sonrían, muchachos, que no estén tan serios, que ya es sábado, ya vamos a ir a cenar ya. Ahí está Miami. Eso, muy bien. Les vamos a poner aquí. Acuérdense que siempre tomamos unas 2 o 3 capturas. Vamos a pegar acá. Eso, muy bien. Además, ya están terminando la maestría. Sonrían, por favor, porque ya es el último pasito. Eso, muy bien. Y vamos a regresar aquí a nuestro WhatsApp. Ahí les van almacenando, chicos, para que se acuerden de que cuando estaban estudiando ustedes la maestría y sufriendo un poco en ACV, escuchando todo lo que van a recolectar. ¿Ah? Bien, ok, perfecto. Bien. Ok. Bueno, entonces, ahorita son 9:37, ¿no? Mañana voy a dar revisión precisamente. Bueno, he estado leyendo las tareas, pero pues las leo y ya luego les doy su puntuación. Están puntuales las tareas, no ha habido ningún detalle con la parte de las tareas ahorita. Ok. Y voy a compartir aquí. A ver, déjenme ir a buscar algo que quiero. Aquí está. Ok, entonces quiero compartirlo antes de que nos vayamos. Esta que está aquí, compartir. Okay. Y aquí me voy a ir, aquí está mi tarea 2. Ok. Ahí quiero pensar que ahí se está proyectando, ¿verdad? Sí ven la tarea 2. Sí, se ve. Ok, muy bien, gracias. Entonces, esta tarea 2 es la parte del objetivo y alcance del estudio funcional. Entonces, váyanse a los videos que pues tienen la grabación, ¿no? A los PDF que se comparten, que se han extraído también de la parte de los videos, y a los PDF que se comparten sobre casos de ACV. Y luego aconsejaría ir a buscar esos archivos, bajen los que quieran, ¿verdad? Pero regularmente se aconsejan bajar mucho 3, pero lo más puntual serían 2 nada más, ¿no? Y luego uno se queda con un solo archivo para ir observando el recorrido de lo que vamos a estudiar. Ajá. Y esta es la palabrita que les estaba comentando aquí, en donde dice unidad funcional. Esta cosita que está aquí, hay que tratar de describirla. Hay que tratar de describir la unidad funcional. ¿De acuerdo a qué? ¿No? Entonces, en los trabajos ya viene en los trabajos que ustedes van a buscar, cuando se revela el estudio, ya viene puntualmente definido la unidad funcional. Si es una bota, por ejemplo, ¿no? Pues se tomará en cuenta una bota de piel, con casquillo, sin casquillo, con agujeta, sin agujeta, se toma en cuenta la suela o no se toma en cuenta la suela, se deprecian los pegamentos, no se tomará en cuenta el hilo de costura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes, le quitaron esto, le pusieron aquello. Entonces, ¿qué se va a tomar en cuenta para conocer la unidad funcional? Lo primero que se pregunta siempre es, ¿conoces tu unidad funcional? Entonces, van a ocurrir preguntas que yo voy a estar cuestionando, como,
tomar en cuenta no sé, se me ocurre, no, la corcholata de la botella. Ah, no, profe. Ah, es que veo que está en la lista, por ejemplo, o veo que en el objetivo o en la unidad funcional no la mencionas. No quiero saberlo. Ah, no, profe, no será tomado en cuenta. Ah, bueno, perfecto. Entonces sería bueno hacer la aclaración en su momento de que sin la corcholata, entonces no habrá ningún dibujo que tenga corcholata, porque vamos a simular como si tal cual lo vamos a entregar. Entonces, si salen 10 hojas, 2 hojas, no importa, pero lo más puntual, no es la cantidad de hojas, sino es la parte funcional del extracto de la SUV. Entonces, bueno, si va sin corcholatas, de una vez ponle ahí que sin corcholata, o de plano, si no lo pones, nada más te refieres a la botella, entonces no pongas fotos que lleven corcholata, por favor, para que no haya una confusión, porque la corcholata ahí no va a tener nada que ver, ¿ok? En el caso del zapato, ¿no? A lo mejor no podemos encontrar una figura que ese zapato, todas vienen con el cordón, bueno, pero pon ahí que en tu unidad funcional no será tomado en cuenta el cordón. Es importante, es fundamental, porque si no, puede el lector o a quien le entregues el archivo puede confundir. Claro, se va a ir al inventario en donde tú haces una aclaración, ¿verdad? Pero es mejor que, como es a su vez una metodología, debe llevar concordancia. Entonces, sí es un poco útil esa parte de la redacción, ¿no? Dice, objetivo y alcance del estudio de la unidad funcional, es decir, que aquí vamos a contestar qué, vamos a estudiar qué se va a estudiar, eso es lo que va a contestar, ¿eh? ¿Qué se estudia? Una olla, una bolsa, un pan, 1 litro de leche, la caja del litro de leche, una botella que no sé, ¿no? Con leche o sin leche, también eso es, ¿no? No, pues voy a estudiar una botella de jugo, ¿con jugo o sin jugo? Puede ser que sea con jugo, tapado, porque lo que queremos es el transporte, y entonces ya no va a ser un ítem, va a ser una caja que contenga 12 botellas o lo que contenga la caja. Por eso es interesante saber, pues, qué se va a medir y en qué punto se va a medir, ¿no? Bien, y buscar ese archivo. Dice, objetivo, dice, identificar el objetivo y el alcance. Aquí, la unidad funcional va a responder qué se estudia. Identificar el objetivo va a responder para qué se estudia. Y el alcance va a responder dónde se estudiar y en dónde se estudia la unidad funcional. Referidos al estudio de la unidad funcional de acuerdo con la filosofía empresarial. O sea, tiene que haber un interés. Aquí vamos a simular que están muy interesados, ¿no? Y lo vamos a hacer. Descripción de la actividad. Con la identificación, bueno, ya sé que voy a hacer el zapato sin la costura, con la suela, pero sin los agujeritos, esos que ya no me acuerdo cómo se llaman. Se determina, bueno, ya tengo la unidad funcional, ya la identifiqué. Se determina para qué se estudiará la unidad funcional, es decir, el objetivo, para qué. Y con qué profundidad es el alcance. Serán las características de los resultados esperados. Con esas 3 cositas que se puedan identificar, ya se puede comenzar, ¿no? Ya iríamos a la tercera tarea, pero sí hay que buscar esta parte de un archivo que nos guíe. Dice, busque un estudio similar, ahí están los tips. Busque un estudio similar al que desea proponer. Si es un zapato, ya se ve hasta de ventanas, de mermeladas, de tapas, de solamente tapas, de botellas, de, no sé, un montón de muñecos, de televisiones. Mande. Pregunta, Sí. si no encuentro parecido, como había comentado, sí me puedo basar en alguno, ¿verdad? Similar. Sí. En el sentido de la metodología o cómo sacar todos esos puntos que Sí. Ok, perfecto. Sí, claro. Sí. Además, en esa parte no va a llevar el mismo método. Puede cambiar lo que está redactado ahí, pero va a ser muy similar en la parte de la redacción. Sí se va a ayudar bastante, sí. Perfecto. Sí. Entonces, dice, describa la unidad funcional del estudio y su constitución. Un zapato,
de cuero, para que con su vida útil de 5 años, para, no sé, como toda pieza tiene una descripción, ¿no? Lo más descrito que pueda ser, ¿ok? Escriba la finalidad del estudio, pues es la parte del objetivo que se va a redactar. Ahora, recuerden que un objetivo lleva el verbo, ¿no? Identificar, evaluar, conocer, medir, comparar. Ya ven que su compañero va a comparar lo del vapor. Comparar. Entonces, ¿qué verbo va a calificar para que a lo último se saquen los resultados pues que uno quiere, ¿no? Porque esa es la medición, ¿no? Porque es que yo quería saber esto, pues eso lo hubiéramos puesto al principio, ¿no? Se escriba la finalidad del estudio, es decir, que se está persiguiendo en el estudio. Ahora, el objetivo, si no recordamos cómo se escribe un objetivo, tal cual vayan a ver cómo se escribe un objetivo, porque lleva un qué, un para qué, a quién se va a dirigir eso, para comunicarse, para presentarse en la empresa, a quién se lo vamos a dar. Bien, entonces, un objetivo general completo tal cual del estudio. Y luego dice, ¿para qué será el estudio? Y hasta dónde se profundiza la investigación, hasta dónde va a ser el alcance. Para que nos diga, oye, y después, cuando salga de aquí, ¿qué va a pasar con el? Ay, no, yo no lo sé, yo nada más estudié hasta aquí. Y así tiene que ser, ¿no? Ya si tú quieres la siguiente pauta, pues tengo que volver a hacer el inventario para hacer el estudio, pero de ese paso, porque recuerdan que el material va cambiando, todo es una transformación. No es lo mismo tener la materia prima que cuando entra al almacén, que cuando esto, que cuando aquello, que cuando no es igual. Entonces, esa hay que, estar leyendo y redactando, ¿no? Ahora, pueden ayudarse, bueno, yo comento así, ¿no? Pueden ayudarse de la inteligencia artificial, sobre todo para la base de datos, ¿no? Dependiendo, pero pídanle una bibliografía, por favor, porque no nada más así, porque claramente va a agarrar datos, algoritmos por donde vea, ¿no? Y pudiera estar, yo les puedo decir, no, sí, está bien, porque las cantidades, ¿no? Tienen que ser las más exactas. Imaginen buscar la cantidad de todo lo que va a hacer mi compañera de botellas, de todo lo que se va a hacer de óxido, de todo, no voy a terminar nunca. Entonces, lo que se puede acortar es eso, que bueno, pero dámelo con bibliografía, ¿no? Porque si no, ¿de dónde sacaste eso? Y ya les va a decir de dónde se va a sacar, de dónde se saca y se van a sus bibliografías. Además, eso respalda el archivo, ¿no? ¿Ok? En este caso, para efectos de tiempo, ¿no? Pero lo que se hace es que sea un poquito más robusto, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a trabajar esta parte 2? Claramente esto va a aparecer hasta el lunes, ¿no? Si no, a lo mejor no creo que ya se ve, pero esto va a aparecer el lunes. Esta tarea no la he subido, mi tarea 2 creo. Es lo único que me falta subir, porque yo comento en la administración y me gusta explicarles cómo va a ser esta parte de la tarea 2, ¿no? Entonces, igual me pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo vamos? Y recuerden que la tarea tienen que subirla a la plataforma. No descargo archivos WhatsApp, pero sí, a lo mejor le toman una foto, bueno, puedo comentarles algo, pero ya yéndome a la parte de la tarea, pues ya la podemos ajustar, no hay ningún problema, ¿no? Porque pues estamos aprendiendo a construirla, ¿ok? Bien. Bueno, ahí ya dejé de presentar. Ok. Bueno, voy a hacer un juego rapidito de ruleta, ¿no? Van a tener menos de un minuto para contestar, ¿no? Entonces, para terminar la parte de, pues, su participación. Pero antes de eso, ¿alguien gusta participar en algo, preguntar algo? ¿O me voy directamente a la parte de la ruleta? ¿Dónde está mi ruleta? Mientras, me comentan.
Vamos a girar aquí la ruleta. Vega. A ver, nos tocó con Vega. Vamos a ver, vamos aquí al Meet. Ajá, y vamos a hacerle una pregunta a Saúl. Me voy aquí a mi libreta porque anoté mis preguntas. Ok. Lo que a ustedes se le venga a la mente en contexto, ¿no? Entonces vamos a hacer, el primero va a ser Saúl, y dice, ¿qué relación, Saúl, de valor monetario, ¿no? Puede haber dentro de una clase de impacto? Vamos a suponer que ese óxido nos dio que tantos equivalentes están afectando directamente al mar. ¿Y qué relación tú le ves en la parte monetaria de acuerdo a la clase de un impacto? Ok. Bueno, uno, si me voy muy direccionado a lo que es ISO 14, que es donde los auditan también la parte del ciclo de vida, es perder la certificación, o inclusive si se hace una investigación, si hay una afectación, que sí se pueda haber pruebas concretas de que hay una contaminación, o sea, hay una sanción por parte de las autoridades a la empresa, una parte, la monetaria, de no dar un cumplimiento legal, y no tener pues bien identificado esos materiales que contaminan. Así es, ok, muy bien. Eso es por la parte de la empresa, ¿no? Y al medio ambiente sí que le va a tener que costar hacer todo esa limpieza, ¿no? También, ok, muy bien. Ok, vamos a ver ahora la ruleta. Bueno, ahí ya no estoy compartiendo pantalla, Vázquez, pero no está Vázquez, ¿verdad? Nada más está Alberto, Saúl, Millamín y Francisco. Ahora nada más me quedan 3, como la canción, Alberto, Millamín y Francisco. Ok, entonces ya no voy a hacer la ruleta, me voy con Alberto directamente. Ok. Ajá. Me voy con Alberto. Alberto, de acuerdo a lo que hemos comentado en esa introducción y esto que fundamental de la parte del ACV, ¿cómo nos va a servir? ¿Cómo relacionarías cualquier afectación del producto con la calidad ambiental que quiere reflejar pues las empresas, a los acuerdos que hemos llegado de manera internacional, ¿no? Vamos a suponer que vamos a hacer el de la botella, por ejemplo, y pues que tiene una afectación, ¿no? Entonces, esa afectación, ¿qué relación, valor monetario tiene de acuerdo a la calidad ambiental? Pero en cuestiones, decía tanto monetario, me comentaba tanto de de lo que comento como de empresas, de esa parte. Bueno, por ejemplo, si es lo de la botella, esa parte monetariamente puede afectar tanto, ¿cómo puedo comentarlo? Bueno, por lo que entendí, sí, tanto ahora sí que como empresa, como comentaba, también voy a la parte, como comentaba Saúl, en la parte en materia de, digamos, de gubernamental, multas, la legal, pues. Y también pega mucha parte por ejemplo, en recolección de medio ambiente y todas esas partes de saneación y todos esos puntos. Yo me voy un poquito a esa parte de esa calidad, realmente de lo que nosotros generamos, hacemos, y cómo realmente allá cuando está afuera, qué responsabilidad debe tener como tal.
O sea, también esa parte, porque muchos dicen, ¿no? Por ejemplo, el reciclaje, ¿no? Por ejemplo, que trae reciclaje, es decir, bueno, hay que reciclar, campaña para reciclar, etcétera. Entonces veo esa parte de calidad, de tanto de cómo yo produzco, tanto de cómo me ven afuera, como empieza a ser responsable, ¿no? En algunos programas, ¿no? Se puede decir. Y yo lo veo ese punto, maestra, no sé si esté bien. Sí, sí, es que es la parte de calidad, ¿no? Porque hablamos mucho de normas y acuerdos, pero ¿qué estamos haciendo con base a eso, no? Así es. Mi responsabilidad como tal afuera. Sí es. Muy bien, excelente. Ajá. Bueno, ahora vamos con Millamín. Millamín, ¿para qué nos serviría valorar el ambiente, no? Porque vamos a hacer ese estudio de ACV, pero ¿qué valor va a tener para la parte del ambiente? Ya que yo conozca eso, ¿qué valor va a tener en el ambiente que sepamos, por ejemplo, esa afectación? Bueno, se podría, una vez que ya tengamos esos datos, se puede mejorar, ¿no? Crear un plan de acción para poder atacar los puntos específicos en donde estamos fallando, cómo mejorar de acuerdo a los estándares de calidad y también las normativas aplicables medioambientales. Pues yo creo que para eso nos serviría. Ok, muy bien. Bien, Francisco, y ahora la última pregunta. ¿Qué relación le ves tú a este ACV en el sistema de competencias? ¿No? Porque las empresas hablamos mucho de todo eso, pero ¿cómo ves esa parte de la relación hacia la competencia? Bueno, en los costos-beneficio, es decir, si un producto es biodegradable o es incluso reciclable, pues el beneficio es positivo. O viceversa, estábamos hablando del plástico. El plástico, pues su huella ecológica es mucho más amplia, tarda mucho en degradarse. Entonces, aparte de que es más difícil el reciclaje, ya que no tenemos un sistema en México para tener la facilidad de reciclar el plástico. Sí existe, pero pues en México es más difícil. En esos dos sentidos se puede decir la luz y la sombra en este ejemplo que usted dio. Ajá, así es. Bueno, muy bien, me parecieron puntuales y acertados, ¿no? Porque aunque es grande el tema, pues todos hablamos de competencia y cuidar al medio ambiente, pero también tiene sus mediciones como la parte de la calidad, la eficiencia y todo lo que hemos comentado, ¿no? Bien, bueno, pues cerramos la clase. Agradezco su participación y su asistencia. Ya se ha hecho el último pase de lista también. Y bueno, pues no nos despedimos. Vamos a estar pendientes de toda esta historia que vamos a empezar ya con ACV. Bueno, ya empezamos en nuestra primera tarea, ¿ok? Bueno, hasta luego, chicos, que tengan una semana y que cenen rico con sus familias. Quedamos pendientes y hasta el lunes. Gracias. Buenas noches, maestra. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.